El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Esta mañana lo hemos invitado para que nos platique un poco de su segundo libro que ha escrito. ¿Sí? ¿Qué les parece si empezamos con una oración y empezamos el tema? Señor Padre bendito, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de tener un foro teológico más aquí en el Seminario Bíblico Río Grande. Gracias por cada uno de los alumnos que pueden venir a participar y escuchar y aprender de tu palabra. Gracias por la vida de Luis David, porque pues tú lo has traído como un milagro y lo has preparado y le has permitido pues ser bendecido escribiendo estos libros, pero también a través de su pastorado, su experiencia y la escritura de estos libros, poder bendecir a otros y a otras iglesias, Señor. Gracias porque tú lo has usado, pero Señor, también rogamos que sigas usándonos a cada uno de nosotros y que nos sigas motivando para poder ser líderes cristocéntricos, donde nos enfoquemos en predicar tu palabra como lo ha hecho nuestro hermano. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Luis David escribió primeramente un libro que se llama Únete a la Iglesia. El tema principal es la membresía. Ahora, recientemente, hace poco menos de un mes. Sí, unas 2 semanas. 2 semanas, acaba de sacar el segundo libro de una serie de 4 libros. Son los pasos de un discípulo y esta es una ruta profunda para ser bautizado bíblicamente. Y ese es un tema muy interesante los dos, pero quisiera empezar preguntándote, Luis David, bueno, platícanos primero, antes que nada, un poco cómo llegaste al seminario aquí, a tu alma mater, y cómo fue tu llamado para servir en el ministerio pastoral. Sí, excelente. Bueno, primero es un gozo compartir con ustedes hoy. Yo amo mucho este seminario porque pues Dios cambió mi vida a través de el rumbo de mi vida, a través de poder llegar acá. No fue fácil llegar acá, fue un proceso largo. Si tú eres un estudiante que le tomó un buen tiempo llegar o que le costó, pues te puedes identificar un poquito. A mí me negaron mi visa de estudiante, yo no tenía una iglesia local, no tenía sponsors, mi familia no era cristiana, tuve que esperar a ser mayor de edad para que no tuviera que tener firmas de mi familia. Hubieron muchos desafíos, pues no tenía mamá, no tenía papá, eran mis hermanos. Me prohibían ir a la iglesia por razones buenas, ¿verdad? Habían muy malas iglesias y ellos no eran cristianos y querían evitar que yo estuviera en una secta, lo cual habían en abundancia en ese lugar. Y no tengo nada en contra de esa decisión, pero por esa razón se me dificultó bastante poder venir aquí a Río Grande, ya que cuando un amigo que había comenzado a venir aquí a Río Grande me dice, hey, aplica, yo no era miembro de una iglesia ni me había bautizado, hablando de los 2 libros. Entonces, en el proceso de aplicación, era como que, ¿qué hace este hombre aplicando si ni siquiera es miembro de una iglesia ni está bautizado? Pero era precisamente por esa circunstancia familiar en el que pues, tenía prohibido ir a la iglesia, ¿no? Y bueno, a través de conversaciones quizá más personales y misericordia y compasión y un buen hermano que liderara el proceso de admisión, que era Hugo Villegas acá haciéndome las entrevistas, pues aceptaron como considerarme como estudiante, aprobarme como estudiante y con la condición de que llegara acá y pues pudiera obviamente ser parte de una iglesia, bautizarme y todo lo demás. Y pues la verdad es que en todo ese tiempo, si yo pudiera resumir una respuesta a esa pregunta de cómo llegué aquí, fue completamente la gracia de Dios, completamente el poder sobrenatural de Dios y orar de rodillas, a veces con llanto, diciendo,
no veo ninguna forma de que esto vaya a suceder. No hay manera alguna de que yo vaya a llegar a ir a estudiar en Estados Unidos, en el Seminario Río Grande. Pero Dios lo hace posible y yo dije, Señor, yo creo que tú puedes. Yo no puedo idear o imaginar una ruta, pero tú no me pides que yo tenga una ruta ideada. Tú sabrás cómo hacerlo. Por favor, como ayúdame, llévame para poder servirte, ¿no? Y así llegué aquí con la ayuda del Señor y paso a paso Dios usó mucho al cuerpo de Cristo en todo el mundo, ¿verdad? Para poder sostenerme semestre a semestre a través de todo este tiempo. Y hay muchas cosas más que puedo hablar, pero bueno. Gracias, Luis David. Realmente me da mucho gusto poder conocerte desde que llegaste desde la aplicación y saber cómo después de 10 años de haber graduado aquí, ya tienes una maestría y has escrito 2 libros. Y tal vez alguna de las preguntas que tienen nuestros estudiantes es, quisieran escribir un libro o algún artículo teológico, ¿cómo podrían llegar a ese punto para poder escribir un libro o escribir un artículo teológico profundo, como tú lo has hecho? Sí, excelente. Bueno, primero uno tiene que amar los libros. Yo creo que eso viene con el crecer en este mundo de la literatura teológica, adentrarte profundamente en él. La verdad es que si tú no creces en amar la teología y no eres un lector, probablemente no escribas, ¿no? ¿Verdad? No lo hagas. Probablemente mejor haz otra cosa. Pero si quieres cultivar, y esa es una meta que Dios ha puesto en tu corazón, el poder escribir teología, el poder escribir para la iglesia local, tienes que ser un lector constante de la mejor literatura de todos los siglos, ¿no? No solo la que sale ahorita, pero de la literatura clásica cristiana y de los mejores maestros. Y, y también yo creo que es importante poder estar usándolo en el discipulado de otros, en tu iglesia local, en discipular a tu familia, en poder bendecir a otros, de tal manera que eh, pueda servir a la iglesia, pueda servir a la gente de verdad y no solamente quedar en una nube, que muchas veces es donde más hace daño la escritura. Y Dios irá abriendo puertas, ¿no? Yo creo mucho en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, y mientras vas avanzando, el Señor irá abriendo puertas. Dios ha abierto puertas en mi vida, en el que pues, yo escribo de manera más o menos frecuente en Coalición por el Evangelio, eh, antes cuando existía Soldados de Jesucristo, los libros que puedo escribir. Aprovechar cualquier oportunidad que tengas y que Dios te ponga la mano y hacerlo con excelencia, dar todo lo mejor de ti. Entonces, si quieres comenzar hoy en esa trayectoria, sé el mejor estudiante que puedas ser tú, ¿no? Y dar todo lo mejor hoy en lo que estás haciendo. Muchas gracias, Luis David. También veo que, por ejemplo, en este segundo libro de Bautízate, escribe el hermano David Love, profesor de nosotros, y dice, en español, en cuanto al tema, no he visto un mejor libro. Este libro refleja un estudio profundo, cuidadoso de la Biblia, la historia y la teología del bautismo. Pero también ha escrito un buen amigo tuyo y conocido de nosotros, Sugel Michelén. Recomiendo esta obra con todo mi corazón. Es mi anhelo y oración que sea ampliamente usada por nuestro Señor, Señor y Salvador. Ujú. Y que es lindo. Ahora sí, entrando más al tema, platícanos, ¿qué te motivó a escribir no solamente tu primer libro, sino por qué también este libro se enlaza con un libro de membresía, con un libro del bautismo? ¿Cómo fue que has llegado a escribir estos 2 temas y qué fue lo que te motivó? Sí, realmente, si fuera por escoger temas, por así decirlo, yo quizá no lo hubiera escogido o no hubiera soñado que mis primeros libros iban a ser sobre esos temas. Realmente yo tiendo más a la teología sistemática. Por ejemplo, ahorita estoy comenzando un PhD en teología sistemática en el Southern. Usualmente son temas un poco más abstractos, Trinidad, Cristología, cosas así. Pero realmente Dios pues me ha hecho un pastor y ha formado un corazón pastoral en el que yo lo que estoy buscando es cómo poder pastorear a la gente de la mejor manera posible. Entonces, en ese camino del discípulo,
¿Qué herramientas nos pueden ayudar, no? Entonces yo estaba meditando en esto bíblicamente, que es lo que la Biblia explícitamente nos dice que debe ser el camino de un discípulo. Y encontré en varias partes, y está en la introducción a la serie, en las primeras páginas del libro, una, una articulación de por qué la serie. Y algunos pasajes bíblicos donde explícitamente se ven estos pasos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, vemos que hay este momento de conversión, creer en el Evangelio, vemos que van y se bautizan, vemos que se unen a la iglesia, eso es lo que dice explícitamente Hechos, ¿verdad? 2:47. Y ya después que perseveran juntos, ¿verdad? Y eso es, el último libro sería Vivir para Cristo, ¿no? Que es una madurez cristiana, el resto de tu vida, ¿no? Entonces vemos ese camino de cómo ayudar a la gente a ser salvo con el evangelio bíblico, a bautizarse bíblicamente, a unirse a la iglesia bíblicamente y a perseverar el resto de su vida. Y mientras buscaba recursos, comenzando con la membresía, veía que había muchos libros sobre el tema en general, como que animando al pastor. Cuando uno lo termina de leer, dice, ok, ya estoy convencido, hay que hacer membresía. Pero ya después cuando uno decía, ¿y ahora cómo comienzo? ¿Cuál es la primera clase? ¿Cuál es la segunda reunión? ¿De qué se trata? No había realmente mucha literatura que pudiera ser implementable en decir, ok, aquí está el proceso, aquí está la clase. Y yo no estoy diciendo que ese libro sea el que todos tienen que usar, pero que por lo menos un pastor que está tratando de desarrollar sus clases de membresía tenga alguna literatura publicada a la cual consultar o comparar o ver formas en las que otra iglesia que busca ser saludable está implementándolo. Entonces de ahí viene, y ahora el del bautismo es una clase de bautismo realmente, solo que tiene 350 páginas. Y la razón es, eh, yo como pastor buscaba cómo puedo a enseñarle a las personas, y no solo yo, pero poner a otros líderes a enseñar clase de bautismo de una manera que sea profunda, bíblica, edificante. Y la verdad es que muchas veces terminaba yendo a algún artículo de internet, algún, quizá un capítulo de la teología de Gruden o algo así, pero era como aislado. Y quería que hubiera un libro que sirviera como un proceso de bautismo, pero que tocara todos los temas. Y especialmente para un pastor que de repente no tenga el tiempo que yo tenía y los recursos que yo tenía para consultar 170 obras en diferentes idiomas del bautismo y pasar 4 años tratando de ir por todo eso de una manera condensada, de tal manera que diga, mira, que con este libro puedo estar preparado para responder cualquier pregunta y llevar a una persona en un proceso de bautismo saludable. Justo eso te iba a decir. Me llamó la atención que estaba leyendo y dice que consultaste 170 obras para este libro y obviamente llevas esos pasos, ¿no? El crecimiento, el bautismo, perdón, la conversión, el bautismo, la membresía y crecimiento, son las 4 Ujú, líneas. Pero bien, entrando a un punto más controversial y algo que hemos experimentado en nuestras iglesias y ustedes lo van a experimentar y yo creo como pastores lo hemos vivido. Recordando la historia de Hechos 8, ujú. donde el eunuco etíope que había creído en Jesús fue bautizado por Felipe. ¿Es realmente Mm. importante una clase de bautismo o puede bautizarse un nuevo creyente inmediatamente después de hacer una confesión pública de creer en el Evangelio de Jesucristo? Sí, es una excelente pregunta y hay diversas posturas. Es un debate para un foro teológico, ¿verdad? Hay diversas posturas, ¿no? Y hoy en día, y no estoy hablando de que, bueno, personas que no saben de teología creen otra cosa. No, no, no. Personas que pueden ser o, conocidas como con una iglesia que sea buena, con un predicador que esté en conferencias y que esa persona esté diciendo, mira, me gusta esta idea de hacer una campaña evangelística, hacer una conferencia y terminar esa conferencia con un llamado a que miles se bauticen en ese momento y ya. Y Es, perdón que te interrumpa, pero es una realidad. Yo como pastor lo viví y muchos llegan y, pastor, yo creía la semana pasada, me quiero bautizar, vamos a tomar un curso. No, 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 ya. Y otras iglesias que yo vi que lo hacían y con mucha libertad. Y bueno, y es un tema controversial realmente.
Entonces, Claro. que sigas concluir, Sí, sí. platicando, Entonces, ¿no? básicamente, la gran pregunta que hay que hacer para tomar una postura en esto ¿es bíblico tener un proceso de membresía? Y para eso tenemos que definir primero en qué consiste un proceso de bautismo, un proceso de Sí, bautismo, en qué consiste ese proceso. Porque si la definición es leer 350 páginas del libro, entonces no es bíblico. Pero cuando escudriñamos las escrituras, vemos que en los bautismos hay por lo menos dos elementos que componen la definición de un proceso de bautismo bíblico o de una clase de bautismo bíblica, que es instrucción en el Evangelio y examinación al que se va a bautizar de su salvación. Y esto lo vemos en todos los bautismos. Ahora, en Hechos, obviamente tenemos un contexto donde hay judíos, por ejemplo, se ve como el etíope tiene una familiaridad con la teología del Antiguo Testamento. Él mismo posee un rollo de Isaías, cosa que a veces ni siquiera las propias sinagogas contaban con un rollo de Isaías porque eran tan costosos, tan difíciles de obtener, pero este hombre individualmente lo tenía. Había viajado desde Etiopía. Vemos un hombre extremadamente piadoso, extremadamente entregado al estudio de las Escrituras, devoto al Señor, en el que se le está llevando a conectar eso con el cumplimiento en Cristo. Y aún así, no nos dice el texto cuánto tiempo hablaron, pero probablemente hayan hablado horas y horas. Y cualquiera que piense lo contrario, quizás nunca ha visitado el Medio Oriente, donde no, conversaciones de 2 minutos y se acabó no es lo usual. Realmente, y si es algo importante para tu vida espiritual, van a llevar horas y horas ahí. Y aún después de todo ese tiempo y de todo ese conocimiento y la instrucción en el Evangelio, aún así no le bautizó inmediatamente, sino que lo examinó. Y ahí dice en el mismo texto, versículo 36, Hechos 8:36, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, nada, bautízate. No, dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Hay una parte de examinar, ¿crees? Pero llevamos horas hablando de esto, pero ya hablamos de todo esto. Pero vamos a examinar, vamos a tener este tiempo, ¿crees? Y la respuesta que él da no es sí, ¿verdad? Que muchas veces es bastante insuficiente el bautismo, ¿no? Sí, y ya. No, él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó a parar el carruaje y descendieron a las aguas y Felipe lo bautizó. Vemos entonces aquí que incluso en el bautismo que usan para ir en contra de una clase de membresía, vemos la clase de bautismo perfectamente hecha, solo que en un tiempo muy corto, en un día. Y está bien, por cierto. Yo no estoy diciendo que tienen que tardar muchos días. Sin embargo, históricamente vemos que mientras el evangelio va a lugares menos judíos, esto en Jerusalén, las clases de bautismo empiezan a ser más largas. Apenas en el segundo siglo, las clases de bautismo empezaron a ser de 3 años a veces. ¿Por qué? Bueno, porque había que empezar a enseñarles desde las cosas más básicas. Mira, esto es la Biblia, mira el Señor, es un solo Dios. Y eso tomaba tiempo para entonces tener esa instrucción del Evangelio, luego esa examinación y luego ese bautismo. Así que por eso yo creo que es importante seguir creyendo y practicando las clases de bautismo, por lo menos en esa definición bíblica de un momento de instrucción en el Evangelio y de examinación de conversión. ciertamente en Hechos aparece en 6 ocasiones, ¿no? Que después del sermón en Hechos capítulo 2, donde después del sermón de Pedro en Pentecostés, miles de personas se arrepintieron, creyeron y fueron bautizadas. El caso del eunuco, el caso de Pablo, después de su conversión fue bautizado por Ananías. Pedro bautizó a los miembros de la casa de Cornelio después de que el Espíritu Santo descendía sobre ellos. La familia del carcelero de Filipo fue bautizada después de su conversión. Los discípulos en Efeso, que habían sido bautizados previamente en el nombre de Juan, fueron bautizados nuevamente en el nombre de Jesucristo por Pablo. Y son ejemplos, pero realmente tú ya nos has dado una respuesta. Pero me surge una pregunta más. Ujú. Y, por ejemplo, aquí menciona que algunos ya habían sido bautizados por Juan.
¿sí? Y fueron bautizados nuevamente en el nombre de Jesucristo. Y está esa controversia. ¿Qué tan válido es mi bautismo? Si yo me bauticé cuando estaba en mi país, en una iglesia, cuando era niño, joven, y de repente me encuentro ya en el seminario y entiendo completamente lo que es el bautismo y deseo bautizarme, ¿cómo funciona eso? ¿Qué tan válido puede ser un bautismo que tuve antes? ¿Por qué me tengo que volver a bautizar de nuevo? Excelente, yo creo que es una pregunta bastante frecuente como pastor cuando uno está discipulando a alguien o a veces en las clases de membresía, si es una clase de membresía que contiene bastante discipulado. Por ejemplo, en las clases de membresía en nuestra iglesia usábamos el libro, o sea, leían todo el libro de una tía la iglesia Ah, de la membresía. para ser miembro, entonces había mucho discipulado y al final decían, bueno, yo no sé si era cristiano antes. Entonces siempre viene esa pregunta, ¿verdad? De si fue válido o no. Y es tan importante esa pregunta que el libro de Bautízate se divide en 5 partes diferentes, como con 23 capítulos, ¿no? Pero 5 partes. Y una parte completa es sobre esta pregunta de las marcas de un bautismo bíblico. Pero antes de hablar de un bautismo bíblico, debemos diferenciar una pregunta que muchas veces se olvida. Y es que un bautismo válido no es lo mismo que un bautismo plenamente bíblico. Y son 2 preguntas con 2 exámenes, por así decirlo, y con 2 estándares diferentes. Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, yo como pastor quiero que en la iglesia se practique un bautismo plenamente bíblico, considerar todos los elementos para que sea plenamente bíblico. Sin embargo, cuando alguien viene y no cumple quizá alguno de esos elementos, no por eso es inválido su bautismo, porque hay muchas menos requisitos, por así decirlo, obligatorios para la validez de un bautismo. Históricamente, la pregunta de qué hace a un bautismo válido es una pregunta que se ha explorado desde los primeros siglos. Y eso fue algo muy bonito de poder ir a través de la historia, ir a través de las primeras fuentes, ¿verdad? Fuentes primarias, perdón, de los escritores y ver los diferentes debates acerca de este asunto de la validez de un bautismo desde los primeros siglos, a través de la época medieval y luego después en la época de la Reforma. Entender que usualmente habían estos requisitos mínimos para la validez de un bautismo, y era que fuera trinitario, fuera hecho en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o por lo menos en la fe trinitaria, y que fuera hecho con agua. Ahora, como bautistas, y ya yo sé que aquí hay algunos que son bautistas, otros que no, pero como bautistas, casi que añadimos una categoría más a ese estándar de la validez de un bautismo, y es que sea el que se bautiza sea un verdadero creyente. Entonces, eso es controversial en la historia del cristianismo, de hecho. Y estuve conversando con varios expertos en este tema porque yo me sentía un poco incómodo con esto. Como decía, oye, ¿cómo te sientes tú que eres experto en esto? Por ejemplo, el doctor Sam Waldron, estuve conversando con él y decir, ¿cómo te sientes? Porque tú amas la teología histórica, has ido por todo esto. Y este asunto de que los bautistas ven como esencialmente para la validez de un bautismo que haya sido un verdadero creyente antes de que te bautizaras. Y él dice, bueno, sí es incómodo, pero pues al final es lo que creemos que enseña la Biblia y es incómodo históricamente, pero sí es necesario ese tercer elemento para la validez de un bautismo. Ahora, no te quedes ahí. No es lo único que necesitas para un bautismo plenamente bíblico. En el libro expongo 7 marcas de un bautismo bíblico y que empezamos a considerar, por ejemplo, que el bautismo debería hacerse en el contexto de una iglesia local, por ejemplo. ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, que el bautismo es una ordenanza de la iglesia que debe practicarse por la iglesia. Por eso no nos sentamos en un picnic a tomar la cena del Señor, porque es una ordenanza de la iglesia para ser administrada por la iglesia en la iglesia. El que debe administrar el bautismo debería ser un ministro del evangelio, ya que ha sido hecho administrador de los misterios de Dios. Todas estas cosas son
importantes que tomar en cuenta para hacer un bautismo plenamente bíblico. Sin embargo, yo no fui bautizado en una iglesia. Fui bautizado acá en el seminario. Entonces, yo digo, aunque hay, es lo que se llama bautismos irregulares, como el mío, por ejemplo, no quiere decir que es un bautismo inválido, porque fue un bautismo donde yo era creyente, hecho en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, en agua, y eso es suficiente para la validez de un bautismo. Me surgen dos preguntas más, pero quiero que vayan pensando en alguna pregunta ustedes. Si tienen alguna pregunta, vayan levantando la mano. Hay un micrófono ahí disponible. Pero antes de que alguien levante la mano y vaya pensando las preguntas, quiero hacerte... Yo tengo dos preguntas todavía aquí más. Y una me surge, cuando yo estaba como pastor allá en Mississippi, surgió la cuestión de que un hombre cubano, grande, robusto, había perdido una pierna. Y vino a Cristo y él andaba todo el tiempo en silla de ruedas y quería bautizarse. Y dije, ¿cómo lo voy a bautizar? ¿Cómo lo voy a meter a la pileta, subir escaleras con una silla de ruedas, robusto, grande? No era fácil. Y tuvimos que idear algo para cómo bautizarlo. Yo escuché alguna ocasión del hermano Puerto, del papá de los Puerto, de cómo había bautizado una forma irregular, como bien lo comentas. Y lo único que se nos ocurrió fue, dentro del templo, poner como una cortina, pasarlo atrás de la cortina, bajar la cortina a la mitad de su cuerpo y de una forma pusimos una tina pequeña abajo y lo que hice fue pedir su testimonio y lo que hice fue inclinarlo en la silla y echarle agua en la cabeza y mojarle la parte de la cabeza y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fue algo irregular porque no podíamos sumergirlo en una pileta, no solamente por su condición, sino por también su tamaño del hermano. Y bueno, finalmente lo quisimos hacer así, pensando que era válido. ¿Qué podrías decir de ese tipo de bautizos irregulares que a veces tenemos que formular? Porque a veces no hay agua o las circunstancias son adversas. Me parece excelente lo que estás diciendo porque otra vez una iglesia bautista, los bautistas, si algo son apasionados es que sea por inmersión, ¿no? Exactamente. Y somos bautistas. Como que, hey, le faltó esta parte de la cabeza que volver a hacer, ¿no? Como, y precisamente ahí es donde la teología histórica nos hace tanto bien al corazón. Porque a través de ver esta discusión tocarse, mucho antes de que se fundaran los bautistas, ¿no? En 1600, vemos que aún en los primeros siglos había este compromiso con la inmersión, pero sabían, hey, podría existir algún momento que no podemos imaginar donde por alguna razón no se pudiera hacer. Y si hemos hecho todo el esfuerzo posible para que sea por inmersión y no se pudo, pero se tiene que hacer de esta manera, está bien, pero lo intentamos, lo pensamos, nos esforzamos, lo planeamos, pero no llegar al punto de esa inflexibilidad en el que es imposible. Y yo lo que quiero, si tú dices, eso que está diciendo es una herejía, yo quiero que medites en uno de los primeros, quizá el primer documento cristiano, el más antiguo que conservamos hasta el día de hoy, que es la Didaqué, ¿no? Capítulo 7 de la Didaqué precisamente aborda el tema del bautismo y precisamente habla de que se bautice en agua corriente, en agua que corre en un río básicamente, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que si no puedes, ok, puedes hacerlo en aguas termales, dice. Ok. Y si no puedes, entonces está bien, puedes hacerlo. Y así va hasta que llega a derramar agua. Entonces, esto es del primer siglo, hermano. Ok. Primer siglo. Vas a sentir bien. Así comencé mi respuesta. La teología histórica hace bien a nuestro corazón. Exactamente. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta ya tienen alguien? ¿O podemos seguir con otras preguntas acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema del bautismo? Cosas controversiales. Queremos escuchar. Tenemos un experto. Allá hay una mano abierta, levantada. ¿Nadie? Ok. En lo que se siguen animando a... ¿Sí? ¿Sí hay alguien? A ver.
Ahí está, Temo. Sí, hola. Quizás cuando mencionaste lo de un ministro de Jesucristo, ¿qué entenderíamos por un ministro de Jesucristo? Que dijiste que es quien es uno de los elementos para un bautismo, no me acuerdo qué término usaste, como válido, Mm. o no sé si eso dijiste. ¿Qué entenderemos por eso? Y quizás en cómo manejaríamos un caso no regular, quizás donde hay un creyente regular que comparte el evangelio a alguien que se convierte y quiere bautizarse. Voy a empezar con la segunda pregunta que hiciste, que es ese caso irregular. Bueno, seguiría siendo irregular, pero no sería inválido por eso, porque hablamos de que históricamente sería que fue hecho en el nombre del Padre y Espíritu Santo en agua y el que se bautizó era un creyente genuino. Entonces, aunque no fue hecho por un ministro del Evangelio y por eso es irregular, no quiere decir que es inválido. Ajá, ahora voy a la primera pregunta. ¿De a qué me refiero con esto de un ministro del Evangelio? Bueno, yo lo estoy hablando, primero reconozco que hay diferentes posturas. Lo que yo digo no es, ¿verdad?, la voz de Dios aquí hablando, pero hablo como un pastor bautista reformado, en el que tenemos una visión muy específica de eclesiología, en el que primeramente la autoridad está con la congregación. Y más o menos se ve así. Las ordenanzas se le han dado a la iglesia. Son ordenanzas eclesiásticas, ¿verdad? Son un regalo de Dios para la iglesia. La iglesia está puesta para administrar esta ordenanza. Sin embargo, la iglesia establece o elige o afirma oficiales, según el diseño de Cristo, que puedan representarle. Estos oficiales son diáconos, pastores. Ahora, hay oficiales que son enviados afuera como misioneros en el nombre de la iglesia y con la autoridad de la iglesia, para, por ejemplo, ser Felipe bautizando el eunuco, administrando ese bautismo con la autoridad de la iglesia como un representante enviado. Entonces, estoy tratando de explicar la eclesiología detrás para que veas como la línea de dónde viene la importancia de un ministro, un oficial de la iglesia practicando las ordenanzas. No porque es algo aleatorio, sin conexión, es porque es el flujo natural del diseño bíblico de la iglesia. Ahora, esto también es un tema que se ha desarrollado históricamente desde siempre, desde los primeros siglos. Y el punto es, sí, los ministros están encargados de predicar la palabra autoritativamente en la iglesia, administrar los sacramentos o las ordenanzas en la iglesia. Y esto es explícito en algunos textos. Quizá no es tan claro, pero puede ser una de las cosas que se refiere cuando se les menciona como administradores de los misterios de Dios. Y hay algunos versículos ahí. Hay un capítulo específicamente dedicado a por qué el asunto de un ministro, y es algo que considerar. Ahora, otra vez, no lo veo como algo que es requisito para que sea válido el bautismo, pero para que sea plenamente bíblico. Hay alguien que dice, mira, lo quiero hacer plenamente como debe ser. Entonces vamos a procurar que sea un pastor que lo haga. Son cuestiones irregulares, como dices, Ujú. ¿no? Otra pregunta, allá, adelante, por favor. Sí, la primera, son dos. La primera es que tú mencionaste que había una tercera que se mencionaba dentro de los bautistas y mencionaste que esa persona fuera creyente para que fuera válido. Es decir, fuera de los bautistas o en la teología histórica, hay momentos en los que no fue necesariamente que la persona fuera creyente. ¿Qué pasa si se bautiza y no es creyente y después sí acepta al Señor y quiere bautizarse de verdad? ¿Eso es válido? Claro, sí. Lo que pasa es que como bautistas, cuando decimos no creyente, suena como un pagano ateo, ¿no? Pero estamos hablando, históricamente, estamos hablando de los hijos de los cristianos. Entonces ya estamos hablando del bautismo de infantes.
lo cual no necesariamente es, por ejemplo, un presbiteriano, no necesariamente diría, es simplemente un no creyente, sino que es algo intermedio, ¿no? Un presbiteriano diría, es parte de la comunidad del pacto porque es mi hijo, y por lo tanto no es un pagano necesariamente, hay que se está bautizando. Sin embargo, el añadirlo como explícitamente como parte del estándar para que sea válido es una convicción genuina, muy únicamente bautista. Es decir, antes de eso, tanto los ortodoxos orientales como los católicos romanos, como cualquier otra denominación protestante, estaban bautizando infantes. Entonces, y estoy hablando de la época de la Reforma. Obviamente, si vamos a los primeros siglos, ahí habría un debate ya de si se bautizaban infantes o no. Yo diría no. Es una práctica que se añadió después, por lo menos en el cuarto, quinto siglo. Pero ya si estamos hablando de la época medieval y la época de la Reforma, ese estándar era 2, no 3. Era bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo en agua. Pero no tenía que ser un creyente verdadero que confesara su fe públicamente para ser bautizado, porque el resto de las personas había sido bautizado de niño, como yo lo fui, quizá muchos de ustedes de católicos se vinieron de una familia así, sin saberlo, pues de bebés, ¿no? Entonces sí, históricamente fue algo controversial y algo significativo, a tal punto que mataron a los bautistas por esto, hermanos. Los ahogaron, los mismos protestantes los ahogaron para decir como que, ¿tú crees que deberíamos rebautizar personas y sumergirlos? Y los ahogaron a los bautistas por creencias bautistas. O sea, esto no era por negar a Cristo, era por confesar un bautismo bíblico. Y yo me pongo a preguntar, ¿moriría yo por defender, no, esta es la forma correcta del bautismo? Wow. Wow, es fuerte, sí. Y, Muy perdón, impactante, y gracias. bíblicamente, ¿Cómo? ¿cuál Claro, es tu bíblicamente respuesta? yo creo que los bautistas están correctos. Y bíblicamente yo creo que un bautismo para ser válido debería ser hecho a un verdadero creyente, así como, ¿verdad? Es precisamente la bienvenida a la iglesia, a la familia de la fe, es la bienvenida a ese bautismo, y pierde su significado si le estamos dando la bienvenida a alguien que va a terminar en el infierno o que realmente no confiesa a Cristo como su Salvador. Entonces, si una persona se bautizó antes de ser creyente o solo bautizada por aspersión o de niño, ¿se podría volver a bautizar? Debería volver a bautizarse Debería. en mi convicción teológica. Obviamente, en los bautistas te dirían eso. Yo como un pastor bautista te diría eso. Sí, es importante que te vuelvas a bautizar. Y ahí llegamos al tema de, hey, ¿el rebautismo está bien o está mal? Está mal. Te diría, está mal. Uno no debe practicar un rebautismo. Entonces diría, pero me estás contradiciéndote. Y diría, no, porque estamos hablando de la definición de un bautismo. Y si estas tres cosas son parte esencial de la definición de un bautismo bíblico, entonces lo que practicaste antes no fue un bautismo. Un bautismo es algo que experimenta un verdadero creyente. Creo que hay una frase que yo repetía que era, para que haya un verdadero bautismo debe haber un verdadero creyente. Entonces, aunque te hayas bautizado 8 veces antes, pero ahora eres un creyente y te vas a bautizar, yo diría, ese es tu bautismo. Tu único bautismo, no te vuelvas a bautizar. Quiero aclarar, eso quiere decir, si usted ya se bautizó como un verdadero creyente y va a Israel, no vaya a bautizarse otra vez en el río Jordán. Por lo menos no de manera seria. Si está jugando, lo que sea, ok. Pero si es de manera seria, no lo haga. Históricamente está muy mal rebautizarse. Bíblicamente no debería hacerse. Hay un solo bautismo. Punto clave. Creo que has tocado un tema muy importante en cuanto al bautismo válido, no válido y el rebautismo, que es un tema que se va a presentar muy frecuentemente en las iglesias y lo vamos a encontrar. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Hermano, hablando sobre el rebautismo, dentro de algunos bautistas, si tú vienes de una congregación que no es bautista, te vuelven a rebautizar. Si vienes de una congregación presbiteriana o X, ¿qué?
vienes a los bautistas, quieres ser parte de la iglesia. Para ser parte de la iglesia, entonces te exigen que seas Un buen punto. o bautizado por los bautistas, o bueno, rebautizado. Ahora, un caso específico. Sucede que viene una familia de una iglesia no bautista a una iglesia bautista y quieren ser parte de la iglesia, pero dentro de los bautistas tienes que ser por carta de otra iglesia bautista o por testimonio o bautizarte. Ellos dicen no, porque ya me bauticé en mi otra iglesia, entonces no estoy de acuerdo a que me vuelvan a rebautizar. Pero ahora surge que esa iglesia de la que vienen se está dando cuenta que es una iglesia sectaria. ¿Qué aplica? ¿Qué haría usted? Es una conversación que he tenido varias veces. Es parte de hacer discípulos, estas conversaciones, parte de pastorear por años. Y básicamente yo diría, hay mucho que preguntar ahí, ¿no? ¿Qué significa sectaria? Te voy a poner un caso que es muy claro, muy claro. Estábamos con una familia, lleva meses, vamos a poner 8, 9, 10 meses en la iglesia, sirviendo fielmente, excelentes cristianos, involucrados, maravillosos. Estamos en el proceso de membresía, llegamos al punto de las entrevistas, vamos por el tema del bautismo y vemos que hay una parte en el libro de membresía en el que yo voy minuciosamente evaluando su bautismo. O sea, no solamente digo si te bautizaste o no, sino vamos parte por parte. Y había una porción de una pregunta que decía, solamente te bautizaste en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en esa porción, si se ha bautizado por inmersión, si se ha bautizado por lo otro, pero en esa porción de si se ha bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, puso no. Y eso surgió una conversación, entonces estamos conversando, y ahí nos da la sorpresa de que no, toda su vida ha venido de una iglesia, una secta antitrinitaria, que le decía, cuidado con esos trinitarios, y completamente se había bautizado en el nombre de Jesús solo, y estaba completamente negando la Trinidad. Entonces, ¿qué es eso? Mira, si te bautizaste con los mormones, te bautizaste en la fe mormona. Si te bautizaste con los testigos de Jehová, te bautizaste en la fe de los testigos de Jehová. Si te bautizaste con cualquier otra religión o fe, eso no significa que hayas tenido un bautismo cristiano. Entonces, yo lo que diría ahí es, no tiene que ver con que la iglesia sea bautista, tiene que ver con que la iglesia es una iglesia cristiana y confiesa al Padre, Hijo y Espíritu Santo como Dios. Entonces, no sé qué tipo de secta es. A veces es difícil cuando tiene que ver, por ejemplo, hubo un gran debate con unas personas que venían de la iglesia de Cash Luna. Decía, bueno, yo no sé exactamente qué cree la iglesia de Cash Luna. Es muy difícil. Y al final le dejas a esa persona decir, mira, ¿creen en el evangelio que la salvación es en Cristo, por gracia, por fe? ¿Creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Creen? Yo no sé, ellos ni siquiera, y esto pasa con las sectas, no son claros en lo que creen muchas veces. Y no vas a encontrar una declaración de fe de todo lo que cree la iglesia que es una. Entonces se vuelve más complejo. Entonces esas preguntas son importantes. Si fuera un tema seriamente sectario como cristología, Trinidad, cosas así, yo creo que es muy fácil y es decirle, mira, no has experimentado un bautismo cristiano. Pero si vienes de una iglesia pentecostal, aunque no sea bautista, pero fue una iglesia donde eran cristianos, te bautizaste en el nombre del Padre y Espíritu Santo, yo no debería para nada requerir a alguien bautizarse por volverse parte de una iglesia bautista. Eso es algo que no debería suceder. La Biblia misma habla de que compartimos un solo bautismo como cristianos. Entonces, no es denominacional, es cristiano. Y aquí nosotros sabemos esto porque todos ustedes no son de la misma denominación, pero son cristianos. Entonces, eso es lo importante. Muchas gracias, Luis David. Creo que estamos llegando al final. Vamos a dejar una última pregunta, una respuesta breve. ¿Hay algo más o ya no? Una aquí. Última pregunta, acá con Julie. Y después vamos a pasar a nuestra rifa de los libros. ¿Tiene sus papelitos? ¿Sí? Ok, el número que esté, a los primeros que salgan les vamos a entregar. Ok, vamos a esperar la pregunta y la respuesta. Bueno, hablando sobre, los bautistas, cuando se van de misiones a los lugares donde es muy diferente la cultura, para usted está bien que se pueda cambiar muchas cosas de lo que hacen las iglesias aquí para el bautismo,
o tienen que estar atacados o a que sea específicamente ese tipo de proceso para el bautismo? ¿Tienes en mente algún elemento del cual Por ves ejem- necesario cambiar? Por ejemplo, el de, bueno, si van a hacer todo un estudio bíblico, hacer todo eso, si en ese lugar eh, de rep- son como que las costumbres es de nada más estar, dicen que sí, oran, hablan sobre un resumen rápido del evangelio y del bautismo, perdón, y de ahí los bautizan rápido. ¿Eso es bueno o malo en el sentido o sea, está bien si se puede cambiar algunas cosas, por ejemplo, de ese tipo de ejemplos, o si tienen que catar todo el proceso para los lugares donde son muy diferentes la cultura? Excelente, sí. Yo creo que el proceso se puede ver muy diferente, pero retiene su definición. Y su definición era instrucción en el evangelio y examinación de la conversión. Ahora, si yo estoy en una tribu, eso puede ser a través de una conversación. Eso puede ser a través de hablar de, mira, eh, explícame mejor de tu punto de vista, como, ¿qué es el evangelio? ¿Cómo eres salvo? ¿Quién es Jesucristo? No tienes que tener un libro para eso, si en ese ámbito se vería raro o sería difícil. Pero está esa instrucción en el evangelio amoldado a ese momento, a esa cultura, a través de un diálogo, a través de una presentación, y ya después una examinación de ver, ¿realmente te has convertido? Entonces yo creo que eso esencial no debería cambiar, pero eso se va a ver diferente en diferentes lugares. Aquí no solamente estamos, por ejemplo, en mi caso en una iglesia bautista, pero estamos en Estados Unidos, donde es súper fácil, comparativamente, súper fácil tener libros. Y yo le doy un libro a cada una de esas personas que hay países donde para que el pastor logre tener ese libro es como súper difícil. Entonces, se va a ver muy diferente, pero lo importante es tomar en serio el discipulado y al final decir, quiero que esto no sea simplemente express. Y si yo de verdad quiero que sea lo más rápido que pueda, lo más express que pueda, la mayor cantidad de gente que pueda, entonces debo analizar las motivaciones de mi corazón y decir, ¿por qué? ¿Por qué? Simplemente porque quiero dar un reporte que más personas se bautizaron, simplemente quiero hacer un mayor impacto para mi reporte misionero, quiero ser alguien más importante. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy interesado en que la gente de verdad sea guiada, nutrida, discipulada antes de bautizarse? Entonces, esa sería mi respuesta, pero sí se va a ver muy diferente en diferentes lugares. Muchas gracias, Luis David. Pues gracias, hermanos, gracias, jóvenes, estudiantes, miembros de staff que estuvieron esta tarde ya con nosotros. Vamos a concluir con una oración y voy a dar tiempo para que podamos sacar unos papelitos de aquí, los que se queden. Ahí están, bueno, aquí sobraron bastantes, ¿verdad? Ok, vamos a tratar de, ahorita que yo tengo los otros números, ahorita vamos a orar y vamos a dar pie a eso. Y muchas gracias, Luis David, por esta oportunidad. Gracias. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que tuvimos. Gracias por tu palabra manifestada a través de nuestro hermano Luis David. Gracias porque tú le has dado la capacidad de estudiar este tema profundamente y compartirlo con nosotros abiertamente. Síguele bendiciendo y que nosotros como seminario, como estudiantes, podamos seguir siendo bendecidos por ex alumnos, ex compañeros que profundicen seriamente en tu palabra y que podamos seguir levantando más obreros para, como nuestro hermano, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.